No, del deseado de las naciones fue un tema. Y hace 8 días hablamos acerca del deseo de las naciones y hablamos de 2 señales, ¿verdad? ¿Para el regreso de quién? ¿Cuántos quieren que Él vuelva? ¿Es en serio o es broma? ¿Cuántos anhelan con todo su corazón que Cristo vuelva? Yo digo, es un recontra amén. Amén. Estamos mirando señales y también cómo prepararnos para el retorno de Jesús. Amén. El retorno de Cristo se dará cuando Él llegue al monte de los olivos, pondrá sus preciosos pies. Será tanta la potencia de su presencia que el monte del olivar se partirá en 2 y un inmenso valle llamado Armagedón quedará formado para una última batalla, en la cual Cristo mismo peleará por su pueblo Israel. Amén. A partir de ese momento se cumplirán todas las profecías acerca del Mesías reinante, porque quiero que aprendas esto. Hay 2 fases del Mesías. Los judíos que no creen en el Señor tan solo creen que el Mesías tiene una cara o una fase. Gracias, Cecilia. Pero nosotros sabemos que hay 2 caras del Mesías. Uno, el Mesías reinante. Él vendrá a este mundo, se sentará en Jerusalén y gobernará desde Jerusalén, como dice la palabra del Señor, con vara de hierro. ¿Con vara de qué? Las naciones de la tierra, porque Dios y el Señor es estricto. ¿Quién dice amén? ¿Él es cómo? Cuando Él dice haga las cosas así, A, B, C, ¿cómo hay que hacerlas? No podemos inventar. ¿Quién dice amén? Porque si inventamos, Dios se puede poner muy bravo, podemos inclusive perecer. Si nuestra relación es muy íntima con Dios, Dios nos puede matar. ¿Sabían esto? Entre más lejos estés de Dios, entre menos cercano seas a Dios, Él aguanta muchos más errores. Pero entre más cercano, más te exige. ¿Amén? ¿Vamos aprendiendo o no? Entonces, el Mesías tiene una cara, el Cordero de Dios, Cordero, y tiene otra cara que es el león de la tribu de Judá. Como león de la tribu de Judá, es el gobernante de Israel para poner a Israel por cabeza de todas las naciones de la tierra. A eso Él tiene que venir. Pero como el Cordero de Dios es salvador de todo el mundo. ¿Quién me entendió ese pedazo? Entonces, textos bíblicos del Cordero de Dios. ¿De qué? Hay 2 fundamentales: Salmo capítulo 22 y el Isaías capítulo 53. Y también están otros, porque también están otros donde está Isaías tal vez 49, donde el Señor, el Espíritu del Señor dice, mas yo soy gusano y no hombre. Bueno, y en 53 de Isaías dice, varón de dolores que experimentado en él. Bueno, ahí dice, molido fue por nuestros pecados, todo. Entonces está la fase expiatoria de Jesucristo. Pero hay una segunda fase que es la del Rey. Ahorita mismo Él es Rey del universo, ¿amén? Pero Él tiene que venir a la tierra para ser el Rey de Israel. ¿Quién me entiende ese pedazo? Entonces, esa es la segunda venida de Cristo. Pero antes que llegue la segunda venida de Cristo, la Biblia nos habla de otro acontecimiento extraordinario que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y por supuesto, yo quiero preguntar, ¿cuántos creen que Dios es poderoso para sanar? Amén. ¿Cuántas enfermedades es Dios capaz de sanar? Todas. ¿Cualquiera? Todas. ¿Es fácil o es difícil? Fácil. ¿Dios puede resucitar muertos? Sí. ¿Cuántos tienen esa fe? Amén. Si usted lo cree, entonces también usted es una persona que debe creer que un día el Hijo de Dios lo va a llamar a usted y me va a llamar a mí. Con voz de trompeta, con voz de arcángel, dice la Biblia. Sonará la trompeta y los que estemos vivos seremos transformados en un cuerpo espiritual semejante al del Hijo de Dios.
Y los que estén muertos en Cristo, los que hayan muerto, resucitarán primero. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Sí tienen esa fe o no tienen esa fe? Amén. Tienen que tenerla. No yo, porque si usted se lo habla a un inconverso, ¿qué va a decir? ¿Qué estamos hablando? Sí, hermano, cosas de chavetadas, ¿sí? Locuras. Pero es igual que cuando uno entra a la habitación de un desahuciado y uno le dice: voy a orar por el enfermo para que se sane. ¿Qué dice el médico? Se chifló. Y luego, ¿qué dice el médico cuando sale el enfermo de la habitación? Me chiflé. Santo dan gloria a Dios. Amén. Porque las cosas de Dios son una locura para este mundo. Pero los que amamos al Señor sabemos que no es locura, es la verdad. Ahora, hay una serie de señales que se tienen que cumplir antes de que Cristo vuelva por su iglesia, o sea, para que se dé el arrebatamiento. ¿Cuántos me están oyendo? ¿Para que se dé el qué? Arrebatamiento. Ojo con eso. Aquí voy a hablarles esto, que de pronto, para los que creen que nosotros no vamos a ver al anticristo y todo eso, de pronto va a ser un texto que les va a dar duro. Pero yo soy un hombre que he tomado una decisión. Escúcheme bien. Soy un hombre que he tomado la decisión de creerle a la Biblia como ella está escrita. Amén. Vamos con esto. Vamos a empezar a leer. ¿Está preparado? El arrebatamiento y la segunda venida son diferentes. Amén. ¿Se está escuchando o no? El arrebatamiento es que la iglesia sube para encontrarse con Cristo en las nubes, para casarnos. Son las bodas del Cordero. Solamente la gente madura espiritualmente sube. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Toca tener ropas como limpias, sin mancha y sin arruga. Entonces díganle al que tiene al lado: tenemos que esforzarnos. Dígalo, dígaselo, hombre, dígase. Eso, Claudita, dígaselo al Jorgito, dígale, tenemos que esforzarnos. Hernandito, dígaselo al chiquitín, eso, muy bien. Hermana Ingrid, tiene que esforzarse. Es que está solita ahí. Tenemos que, ¿qué? Esforzarnos. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate, dice que la vida del creyente es una vida para gente muy brava. Los cobardes no tienen cabida en el ejército de Dios. Amén. Porque contra el creyente todo lo de este mundo se levanta. ¿Quién me oyó? Todo lo de este mundo se levanta. Pero antes de que las rodillitas te hagan tiqui, 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 acuérdate que aunque todo el mundo está contra ti, hay uno que está contigo. Amén. Y ese uno hizo el mundo y los que están contra ti, y a los demonios hizo a todos. Amén. Y dice Pablo: y si Dios está con nosotros y es por nosotros, como quien dice, está en nuestra causa, ¿quién estará contra nosotros? Amén. Sabemos que el diablo es malo y hace sus jugadas, ¿verdad? Pero mayor es el Señor que está con nosotros. Si el diablo nos hace una jugadita, ora, arrodíllate, reprende al diablo: Padre, confío en ti. Dios va a hacer 20 veces más de lo que Él te quitó, de lo que te robó, de lo que te hizo. No te preocupes, Dios es poderoso. Él se encarga. Echa tu carga sobre el Señor. Padre mío, tú sabes lo que me pasó. Amén. Pero confío en ti, reprende al diablo y hazme devolver lo que me robaron 7 veces. 7 veces. ¿Quién dice amén? Amén. Confiamos en Dios, no en los hombres. Amén. Entonces, en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo les habla acerca del rapto. No se me vaya para allá, yo le he dicho vaya para allá. Estoy explicándole para que entienda la segunda sí, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer ahí 3 versículos y vamos a hablar hoy de una señal terrible que se tiene que cumplir antes del arrebatamiento. Se llama la apostasía. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y hoy usted va a entender qué es esto. Amén. ¿Qué es la apostasía? Ojo con esto, vamos a verlo de lo grande a lo chiquito.
porque hay apostasía nacional. Amén. Y hay apostasía eclesial, iglesias apóstatas, pero también hay apostasía individual y personal. Y aunque no vamos a ver todo el tema hoy, porque vamos a dividirlo, si Dios quiere, en dos partes. Una parte se llama la apostasía y la otra parte se va a llamar las doctrinas de demonios. ¿Vale? Para que entendamos qué es lo que está pasando hoy en el mundo. Hace 8 días llegamos a la conclusión, ¿verdad? Que los días de Noé y que los días de Lot, ¿dónde están? Están aquí. ¿Cuántos vieron la publicación que hice en Facebook? Oiga, qué abogado, este alcalde es un hombre abominable, no tengo otra palabra para describirlo, es un hombre abominable. Abominable. ¿Cómo es posible que ponga un travesti a bailar un baile sensual delante de niños de jardín, hermano? Y que después salga a decir que eso es cultura y respeto y ¿qué? Pero ¿será que es que este hombre se le comió? ¿Quién se le habrá comido el cerebro, hermano? Gracias, hermano. El diablo, tiene toda la razón. ¿A quién le cabe en la cabeza que uno va a poner un travesti o una mujer o lo que sea a bailar bailes sensuales delante de los niños de jardín? ¿Eso cómo se llama? Ganas de corromper a todos, hermano. ¡Qué malvado! Que la mano del Señor sea sobre ese hombre, hermano. Que la mano de Dios sea sobre él. Porque él dijo, hay de aquel que le ponga tropiezo a uno de estos pequeñitos que confían en mí. Que la mano de Dios, que el juicio de Todopoderoso sea descargado sobre ese hombre, hermano. Porque una cosa es meterse con los viejos, hermano. Está bien, estamos curtidos. Pero los nenes, los pequeños. Hermano, yo fuera papá de uno de esos niños, ese tipo se metería en un problema conmigo, pero bravísimo. Bravísimo. Ahí conocería que estudié Derecho. Le hago la vida imposible, hermano. Lo demando y lo denuncio por donde encuentre, por corrupción de menores y por todo. Pero esta sociedad corrupta, al contrario, se ha de aplaudir a este hombre corrupto, porque estamos en los días de Sodoma y Gomorra. Son los días de Lot. Jesús dijo, cuando ustedes vean que los días sobre la tierra son así, prepárense, porque estoy por llegar. Así será cuando yo vuelva. Amén. Miremos una segunda señal. La segunda carta a los tesalonicenses se escribió, escúcheme bien, porque Pablo se puso a hablarle del rapto a los tesalonicenses en la primera carta, y entonces los tesalonicenses se pusieron como nerviosos, y entonces dijeron, ¡Cristo vuelve! No, dejaron de trabajar. Hermano Carlos, antiguamente en el Evangelio los pastores le decían a uno que estudiara o que dejara de estudiar. ¿Qué le decían? Cuando decían Cristo vuelve, ya Cristo viene, le decían a uno que para qué estudiar. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿A usted le dieron? No. Mire, hermano, lo dedicado de leer toda la Biblia. A él, mire lo que yo no sabía. A él le dijeron, ¿para qué estudiar? La universidad del diablo. Váyase a predicar. Y usted, muy Diosito, lo hizo de boca y todo, porque, mire, es que es muy delicado, por eso vamos a hablar de la apostasía, porque lo que el pastor le dice a su gente, eso es lo que la gente hace. ¿Sí ve lo delicado? Entonces, si el pastor se tuerce un poco en él. Hermanos, es así. Por eso lo primero que yo tengo que guardar de toda la gente que está aquí, el primero que tengo que guardar es a mí. Y tengo que procurar que todo el consejo de Dios esté en mí, no una parte. Entonces Pablo escribe la primera a los tesalonicenses, y los tesalonicenses les pasó lo que le pasó a la generación de mi hermano Carlos, que le pasó igualito al pastor Pablo. Cristo ya vuelve. No, pero yo quiero seguir estudiando mi carrera. No, ¿pero para qué? ¿Para qué? Si ya Cristo viene y usted no alcanza a terminar la carrera para cuando venga. Los que dijeron eso andan mascando caja. Ojo, porque Cristo nos anunció que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces usted haga lo que Dios le diga
y no lo que el pastor le diga. Amén. ¿Quién dice amén? Porque es que el pastor suyo no puede estar a toda hora detrás de usted, papito, 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 lloro, papito, lloro, papito, lloro, no. Pero el Espíritu Santo sí está detrás de usted, hemos orado, ora que hay peligro, ora que hay peligro, pilas, pilas, ora que hay un peligro, ora que hay un peligro. ¿Quién dice amén? Amén. Hágale caso a él. Amén. ¿Qué le pasa, hermano Carlos? No podía bastante. Fue libre de eso, hermano. Gloria a Dios. Sí, porque está chistoso. Yo no terminé mi carrera y los hijos del sí. Por eso es el afán de su pastor Toñito, de que lean sus Biblias, de que oren y que ustedes por su propia cuenta busquen a Dios, porque el día que este Señor falte, que los ame, que no los quiere torcer ni corromper, yo no sé en qué manos quede. ¿Quién me está entendiendo? Y si ustedes me caen en manos que no son, y no tienen Biblia, me los engañan. Pero así yo no esté, si ustedes tienen a Cristo, nada, listo, caminen. ¿Quién me entendió? Eso, mire lo que pasó. ¿Cómo así que Cristo va a volver y los muertos resucitan y nosotros somos transformados? Cristo viene, Cristo viene. Entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos? No, dediquémonos a orar y ayunar. ¿Y quién trabaja? Ninguno. Mi hijo no está la comida, estoy orando porque Cristo viene ya. Hermano, trabajar no es pecado, trabajar santifica. Porque quien está ocupado no tiene tiempo para pensar en nada. Imagínense quién tiene tiempo para pensar en algo con las facturas del retiro. ¿Quién me está entendiendo? Pero ¿sabe dónde sí lo ataca usted el diablo? Cuando le pago. Si yo estoy en la casa tengo que estar orando, leyendo un libro, leyendo la palabra, leyendo historia de la Biblia, alguna cosa. Si no, el diablo comienza a taladrar la cabeza. Entonces, en la segunda carta de las le llega el informe a Pablo. Pablo, los de Tesalónica se chiflaron. ¿Cómo así? Sí, porque usted se puso a decirles que Cristo ya venía y les llegó otra carta. Miren lo delicado. En esos días ya había Biblia así como la tenemos. ¿Qué tenían? Los rollos del Antiguo Testamento. Y del Nuevo recién estaban empezando a circular las cartas apostólicas. Hasta ahora no había Nuevo Testamento, no había Evangelio. Entonces reciben otra carta. Yo, Pablo, el apóstol nos escribió esa carta para avisarles que la resurrección de los muertos fue ayer. Y que el rapto ya vino. ¡No lo perdimos! Entonces se agarraron entre ellos. Imagínense si antes peleaba la pareja, ese día fue el agarrón. ¿Sí? Porque el uno empezó a decirle al otro, por tu culpa endemoniada, por tu culpa endemoniado. ¿Quién me entendió? Pero aprenda esto, si usted se llega a quedar del rapto, haga así, por tu culpa. Así. ¿Me oyó bien? Porque eso es fácil echarle la culpa a la mujer, o al marido, o no. ¿Es fácil o no es fácil? No, papá. La Biblia es para la esposa, para la mamá. ¿Para quién es la Biblia? Haga así, ¿para quién es la Biblia? ¿Para quién? Oiga, métase ese dicho en la cabeza y verá cuántos problemas se va a evitar. Porque nosotros somos especialistas en que la Biblia sea para ella. Pero pastor, pero tú, para usted. Pero, usted. ¿Quién me entendió? Esta gente se enloqueció. ¿Cómo así que ya vino el rapto? Ya empezó el día del Señor, significa el que está en Joel, un día de juicio terrible. El día del Señor comienza con el rapto. El arrebatamiento de la iglesia al mismo tiempo es el día del inicio de la ira de Dios o de el día de Jehová, un día de juicio sobre todas las naciones de la tierra, pero una cosa horrenda, la ira, ¿no yo? Porque juicios ya están sobre la tierra, pero la ira es otra cosa. Ahora vamos con esto. Se chiflaron, entonces le tocó a Pablo escribir la segunda epístola.
Y de la segunda epístola surge una de las frases más impresionantes. ¿Sabe qué dice? El que no trabaje, que no coma. ¿Quién dice amén a eso? Entonces dése cuenta que Dios a nadie lo llama vago. Si es ministro, tiene que estar trabajando en el ministerio. Y si usted no es ministro, ocupe la cabeza en algo. Póngase a hacer patinetas. No, hermano, se lo digo en serio. Ocupe su tiempo porque a Dios le agrada. Uno está trabajando, está santo. Deje de trabajar y vea. Trabaje y ore y ame su familia. Amén. Amén. Ahora, en medio de ese contexto, ya estamos en el contexto, ¿verdad? Pablo dice lo siguiente. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ojo con esto, dice dos cosas. ¿A la qué? ¿Y nuestra qué? ¿Quién está hablando? No. ¿Está en plural o en singular? Plural, o sea que son varios. ¿Cuántos son los que están diciendo nuestra reunión con Él? Pablo, Silas y ¿qué? Silvano y Timoteo. Y dice, y nuestra reunión con Él. ¿A qué está haciendo referencia Pablo? ¿A la segunda venida de Cristo en el monte del Olivo o al rapto? Sí, porque Pablo esperaba quedarse. No, ¿lo leemos? ¿Si quieren que estudiemos Biblia o no? Les dije que vamos a estudiar Biblia un poquito, no tanto, pero sí un poquito. Mira, el 4:13. Miren los dos discursos aquí. ¿Están preparados? ¿Sí tiene la Biblia o no? Déjenme ver sus Biblias, levanten sus Biblias. Allá en la última fila es que estoy mirando unas caras que digo que están desjuiciados. ¿Ah? Grave, hermano. ¿Y eso por qué no hay Biblias para ustedes? Toca traer. Cuando uno viene a la iglesia, esto es préstamo, no es regalo. Préstamo. Pues es que ya con dos Biblias. Muy bien. Pues son pareja, se aguantan, ¿verdad? Son una sola carne. César lee y Pati va comprendiendo. Muy bien. A ver. Bueno, aquí ya yo sé que él escucha. Muy bien. Ok. Vale también el celular. Está bien. ¿A la iglesia venimos con qué? Con la Biblia. Debemos aprender Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se van para la piscina sin vestido de baño? Los nudistas, que están locos, pero de verdad locos, ¿sí o no? Usted es una persona correcta. Está claro, porque no falta el que me diga pastor. Hay más uno que se va sin vestido de baño, pero usted yo no. Cada uno, ¿cuántos van a jugar fútbol sin guayos? No, toca con guayitos. ¿Y cuántos vienen a la iglesia sin Biblia? No. Lo primero que yo he hecho para venir a la iglesia, ¿qué es? Porque vengo a qué? A aprender de Cristo. Miren lo que dice. Tampoco queremos hermanos. ¿Están hablando en plural o en singular? Plural. ¿Quiénes están diciendo queremos? Lea el capítulo 1, versículo 1, se lo dice. Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Tres qué? Apóstoles. Tres apóstoles porque los tres son apóstoles. ¿Lo sabían o no? Bueno, después le hacen a todo y verá que los tres eran apóstoles. Pero mire, la primera forma de entender la Biblia bien es leer bien. ¿Amén? Quien lee bien ya comenzó a entender bien. Entonces, ¿quiénes están hablando? Pablo y Timoteo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Los que duermen qué significa? Los que duermen significa los que murieron en Cristo. Amén. Vamos aprendiendo, sigan. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿O qué esperar? La palabra esperanza es esperar. ¿Vale? Porque algunos piensan que esperanza es ilusión. No, ilusión es que me hacen ver algo que realmente no existe. Eso es una ilusión.
como los magos. ¿Dónde está? Ahorita, ¿dónde está? Uy, uy, uy. La mano es más rápida que el hombre. Esa es una ilusión. La esperanza viene de la fe, una promesa de Dios que me hace esperar lo que Dios me prometió. Eso se llama esperanza. Amén. En la Biblia es así. Porque si creemos, sigue hablando, ¿quiénes están hablando? Los creyentes, díganlo conmigo. Eso me incluye a mí. Amén. Que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá porque no están aquí, en la tierra. ¿Sí ven? Esa palabrita del barata, esa doctrina de los testigos de Jehová que dicen que los muertos se quedan aquí. No, los muertos en Cristo suben, por eso se traerá con Dios a Jesucristo del cielo. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, ¿quiénes? Nosotros. O sea que Pablo esperaba a Cristo. Sí. Pablo esperaba el rapto. Sí. ¿Y usted y yo? Amén. Mire lo que dice. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que resucitaron, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, dése cuenta, para que usted me entienda, el Señor mueve, amén, pero Él no toca la tierra, pero se ve, porque el Señor viene, llama a la iglesia, los que están preparados suben a Él y nos encontramos con Él en el aire y nos lleva a las bodas. Él viene por la novia, para que me entiendan, amén. Ahora mire, en ese contexto, ¿sí ven cómo está hablando Pablo? Y mire la diferencia, porque hay errores de interpretación por la mera lectura. ¿Qué le enseña? Un día yo le pregunté a una amiga de mi mamá, muy querida ella, me dijo: ¿y tú vas a ejercer el derecho? Le dije: no. Mire, entonces, ¿para qué vas a terminar esa carrera si no la vas a ejercer? Es una tontada. ¿Para qué estudiaste eso? Oiga, yo me fui como achantado, regañado por la señora. Entonces me fui y me paré en la entrada a la facultad, porque Dios me había dicho: termine la carrera. Dios no me dijo como los pastores estos: no estudien. No, Dios me dijo: estudien y termine. Yo dije: yo no quería. ¿Sí ve cómo muchas veces la voluntad de Dios no es como la nuestra? Pero hay que hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Y le dije: oye, Señor, de verdad, ¿yo para qué estudié esta cosa? Si yo voy a ser pastor, tú me llamaste a ser tu siervo, y ahora ¿yo qué hago acá? Le dije: ¿para qué estudié yo el derecho? Y me dice el Señor: hijo, te dije que estudies el derecho para que entiendas mejor la Biblia. ¿Sí? El derecho está compuesto de códigos, como la Biblia. ¿Sí se da cuenta que tiene libros, capítulos y versículos? Entonces el abogado en nuestra universidad, que no es una universidad que produce litigantes, sino gente jurista, gente que hace doctrina jurídica, allá nos enseñan a entender el derecho. Principios, normas, leyes, qué es esto, cómo va todo el ordenamiento. Y lo más importante que le enseñan a la gente de la nacional es a comprender los textos. Porque todos nuestros profesores nos decían: con una coma podemos desbaratar un contrato, queridos alumnos. Entonces la escritura en el derecho es muy importante. De lo más importante es aprender a comprender lo que dice. Porque si usted no entiende lo que se dice, usted no puede responder bien, y de ahí surge la mala doctrina. Entonces, dése cuenta, Pablo, Silvano y Timoteo están hablando los tres, ¿verdad? Pero quiero que miremos el cambio de discurso. Miremos. Dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, porque acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis, ¿a quién está hablando? A la iglesia, ¿cierto? Ya no está hablando de nosotros, sino no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora dice Pablo,
ustedes ya saben que aquel día de nuestra reunión con el Señor, cuando Él vuelve y nos tome, va a venir como un ladrón en la noche.